egresada de la licenciatura en Psicología con mención honorífica, con maestría en Administración de Organizaciones por la FCA y con doctorado en Psicología de la Salud Ocupacional por la Facultad de Psicología de la UNAM. Recibió la medalla Gavino Barreda a la excelencia académica. Ha dirigido más de 70 tesis de investigación en el área y ha participado como revisora en otras 80 tesis a nivel licenciatura y posgrado. Y actualmente es asesora en la Cámara de Diputados, analista en Digital Policy Law, investigadora y coordinadora de Psicología Organizacional de la UNAM. Ella es la doctora Erika Villavicencio Ayub. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la Fiscalía por la invitación y felicitarlos en primer lugar por esta campaña de prevención de las adicciones de las tecnologías. Es un honor acompañarlos y formar parte de esta singular tarea que tenemos todos. Quiero agradecer también la presentación que hacen con ustedes y efectivamente me encuentro aquí porque hemos realizado desde la Facultad de Psicología de la UNAM diversas investigaciones sobre cómo están afectando las tecnologías, la inmersión que hemos tenido en los últimos años, y eso es lo que quiero platicar en esta ocasión, pero también dejarles un mensaje. Vamos a ir viendo una presentación que tengo aquí preparada y justo vamos a compartirla aquí. Quiero empezar la charla del día de hoy haciendo uso de unas imágenes, unos memes, como se conoce en el argot tecnológico, tratando de llevarlos a la reflexión. Y esta reflexión, donde quiero que todos me acompañen, es a entender justo cómo el celular o todos aquellos dispositivos que estamos utilizando cada vez más, pues se están volviendo, déjenme decirlo así, una extensión del ser humano. Hay otra imagen que encontré con este doble mensaje, ¿no? Efectivamente, la tecnología nos acerca a los que están lejos. Afortunadamente, tenemos estas modalidades y momentos como el que estamos viviendo, no solamente en el país, sino en el mundo entero, derivado de la pandemia y las medidas de confinamiento, pues ha sido una herramienta importantísima para estar cerca de nuestros familiares sin salir, sin exponernos al contagio. Sin embargo, como ven en la segunda parte de la imagen, lamentablemente nos va alejando de los que están cerca. Siguiendo con estas imágenes y metiendo un poco del sentido del humor, pues hay mucho que trabajar en torno al uso de la tecnología y cómo está impactando nuestras vidas. Esta imagen la seleccioné porque podemos ver cómo se ha ido evolucionando en la tecnología. Sin embargo, pues hablando con algunos elementos, curiosamente hay una involución en la salud y en la afectación del ser humano. Bueno, dados estos elementos, quiero invitarlos a que me acompañen en esta primera etapa a entender cómo están los números en México, particularmente sobre el uso de las tecnologías. Estas estadísticas nos van a permitir identificar cómo es que nos estamos relacionando con las mismas tecnologías. Y para ello, la encuesta nacional sobre la disponibilidad del uso de la tecnología que realizó el INEGI el año pasado, pero que lo publicó a principios de este año, nos dan datos muy, muy interesantes. Miren, el 76% de la población urbana es usuaria de Internet. En el país tenemos un 44% de hogares que ya disponen de computadoras y un 92.5% al menos con un televisor, ¿no? Esto nos empieza a dar algunos parámetros, incluyendo que somos 20.1 millones de hogares que contamos con Internet, ¿no?
Recordemos que estos datos fueron recabados el año pasado y que seguramente la nueva encuesta que surja de este año con toda la conexión y cómo migramos diferentes actividades en el hogar derivado del confinamiento, pues va a tener algunos cambios. Rápidamente mostrarles cuáles eran los dispositivos por los cuales la gente se conectaba. Sobresale los smartphones o teléfonos inteligentes, la computadora portátil y, como podemos identificar, cada vez va en más desuso en la computadora de escritorio. Las principales actividades que se hacen en torno a la conexión de Internet está el entretenimiento, obtener información y comunicarte con otros. Sin embargo, esta comunicación vale la pena decir que cada vez es más textual y menos de voz. Con ello, 9 de cada 10 personas que tienen un teléfono es un teléfono inteligente. Y como la imagen que les muestro aquí, pues tiene una serie de aplicaciones y usos donde prácticamente tan solo con este dispositivo podemos hacer un sinfín de tareas, desde comunicarnos, ver películas, accesar a la internet, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, esta gráfica se las quise presentar porque es muy interesante entender que de los 10 países con mayor cantidad de usuarios en Internet está México. Y solo está México y Brasil como países de Latinoamérica. Con ello entendemos que 86.9 millones de usuarios mexicanos usamos el Internet. Esta cifra nos empieza a llevar a esta reflexión al tratar de identificar cuántos de esos 86.9 millones hemos recibido entrenamiento, sensibilización de cómo se deben de usar las tecnologías. Las plataformas más utilizadas en Internet, pues sobresalía hasta finales del año pasado YouTube, Facebook, seguido de WhatsApp y así sucesivamente con otras. Una de las que evidentemente han repunteado es la plataforma TikTok, quien ha tenido un incremento en los meses que van de este año. La distribución de usuarios, si lo vemos por edad, evidentemente quienes más lo usan son los jóvenes, ¿no? Estas generaciones que nacieron después de los años 80. Al hacer un comparativo de cuál es este dispositivo por el cual nos conectamos a Internet, con datos en naranja del 2019 y datos lo van a ver una tonalidad amarilla en 2018, pues vemos que sigue siendo teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y así sucesivamente. También aquí les muestro de forma rápida, porque lo que quiero es centrar al tema central, pero cómo ha sido el incremento del 2018 en torno al uso que le dan versus 2019. ¿No? Entendemos que es para entretenimiento, obtener información, comunicarse, capacitación o educación. Ok, hasta aquí era un panorama pre-pandemia de cómo nos relacionamos con las tecnologías en nuestro país y si me van siguiendo, encontramos que México es uno de los que sobresalen en el número de usuarios de Internet y que el principal dispositivo es el teléfono celular, donde estas facilidades que ha tenido los smartphones de tener todo contemplado en este teléfono portátil, pues nos permite acceder cada vez que queramos en la comodidad, en el espacio donde nosotros podamos estar. Ahora bien,
esta situación ha ido modificándose, como bien sabemos, por la pandemia que estamos enfrentando y particularmente en esta ocasión quiero hablarles del comportamiento en torno al uso de las TIC. Sé que la pandemia abarca diferentes esferas y que en cada una ha tenido un impacto en particular, pero centrémonos en esta ocasión en estos patrones de conducta, en estos nuevos hábitos que hemos adquirido por las medidas de distanciamiento. Para ello, les traigo unos resultados de una investigación que yo hice en los primeros meses de la pandemia a nivel nacional y encontré que el uso del Internet se incrementó un 42% debido a esta situación del COVID-19. Los principales usuarios siguen siendo los jóvenes, como veíamos en estas distribuciones de las encuestas que realizó el instituto. Sin embargo, donde vemos un incremento significativo es en la población de 45 años y más. Aquellas personas que no usaban de manera cotidiana el Internet o los dispositivos, dado estas medidas, empezaron a utilizarlo y se ve un incremento significativo. En una situación prepandemia, habían picos de conexión y estos oscilaban entre las 12 y 2 de la tarde o entre las 4 y 7 de la tarde. Durante la pandemia, el 68% de las personas que participaron en el estudio confesaron que lo hacen durante todo el día. Entonces, prácticamente 7 de cada 10 están conectados todo el momento. Como lo veíamos, México es uno de los países de América Latina con mayor uso de Internet y los dispositivos siguen siendo el smartphone y las computadoras portátiles. Otro aspecto que va a incidir en este tema de la tecnoadicción es que prácticamente 6 de cada 10 trabajadores empezaron a realizar home office a raíz de esta situación. Muchos de ellos reportan que no tenían los hábitos de realizarlo y que al inicio fue muy accidentado tratar de trabajar desde su casa. Para algunas ocasiones, ya a estas alturas del calendario, lo realizan de una forma más fluida, para otros sigue siendo un conflicto. Ahora bien, no todo ha sido complicado, ya que un 62% lo ha utilizado para estar comunicados con sus familiares. Para muchos fue una novedad hacer estas conferencias con varias personas y sobre todo para estas generaciones de adultos en donde encontraron un mundo de posibilidades de poder establecer una videollamada con sus familiares y no exponerse a un contagio. El 91% de los encuestados reporta tener acceso y consumir servicios de streaming. Y cuando hablo de servicios de streaming, entiéndase aquellos contenidos de video, de audio, que no necesariamente los tengo que descargar, sino que los puedo observar desde las plataformas. Y las principales aplicaciones que se están usando en esta época es Facebook y WhatsApp. Ahora bien, empecemos a entender cuáles son las afectaciones que está teniendo este nuevo uso de la tecnología. El 64% de las personas confiesa que afecta ya sus horas de sueño. Y esto quiere decir que se desvelan utilizando el celular o la computadora. Y no solamente es el entender que me voy a dormir más tarde, sino toda la implicación que tiene para la persona el estar con la luz apagada, viendo o reflejando la luz de los monitores, que hacen mucho daño para la visión, sino que también estoy estimulando a mi cerebro, a diferencia de esta preparación o relajación que tendría que hacer para tener este descanso reparador. Con ello, cada vez las personas van teniendo una afectación en sus procesos de descanso, se levantan más cansadas, se están despertando constantemente en la noche y eso se empieza a hacer un círculo vicioso porque la persona no logra restablecer en esas
horas de sueño, pero también va incrementando su uso y como lo vamos a ver más adelante, ese uso va a tener dos picos en frecuencia y en duración, ¿no? El que cada vez necesite consultar más veces la Internet, pero también durante periodos de tiempo prolongados. Como es de esperarse, incrementó significativamente el uso de los videojuegos, las páginas de entretenimiento, las redes sociales y el streaming. Esto, hasta cierto punto lógico, es de esperarse porque hay muchas otras actividades que se dejaron de hacer por estar dentro de los hogares, lo cual no es del todo malo. Entendamos que la persona necesita estos momentos de distracción, estos momentos donde su cerebro, su mente deje de preocuparse de la situación que está aconteciendo a nivel mundial. Sin embargo, tampoco hay que irnos al otro extremo y abusar de estos espacios porque, como veremos más adelante, nos va a implicar afectaciones en la salud y en la salud mental. Con estos números, vamos a entender que prácticamente el 76% de los trabajadores, perdón, de los mexicanos entre 6 años y más, ya pueden tener acceso a este mundo de Internet. Se pueden comunicar, entretener, informarse, estudiar, trabajar, en fin, pueden hacer todas sus actividades relativas a este mundo digital. Tan solo en la primera mitad del 2020, recordemos la cifra del 2019, ahora estamos reportando 87.3 millones de usuarios a Internet. Como vieron, se incrementó esta cifra de forma considerable y seguramente seguirá en aumento en lo que resta del año. Ahora bien, hasta aquí es un panorama de cómo estamos, insisto, en un contexto sobre el uso de las tecnologías y hacia donde quiero dedicarme ahorita es a un capítulo de afectación. Estas afectaciones son diversas. Podemos hablar de un tecnoestrés, podemos hablar de una dependencia, de una fatiga en torno a la tecnología, de una fobia hacia el uso de la tecnología, entre otros trastornos. En esta ocasión vamos a centrarnos en la tecnoadicción, también conocida como ciberadicción. Cualquier término en la literatura nos refiere a lo mismo. Y quiero comentarles lo que me ha sucedido cuando llevo estos temas a ciertos foros. Generalmente cuando presento estas diapositivas iniciales, las, las personas que acuden a las conferencias voltean a señalar a otro individuo con el que van, como diciendo, este tema es para ti, ¿no? Curiosamente, conforme avanza la conferencia, la persona que señaló se vuelve señalada, porque pareciera que todos estamos expuestos a un uso desadaptativo de la tecnología. Y aquí es la primera invitación a identificarnos, a autoanalizarnos, cómo es que estamos haciendo uso de estas herramientas. Eh, Quiero ser enfática en decir que no pretendo hablar únicamente que nos va a afectar, que nos va a producir un impacto negativo. La tecnología trae, sin lugar a dudas, beneficios múltiples en la ciencia, en la vida diaria, en el entretenimiento y en muchos, muchos aspectos de nuestra vida. Sin embargo, lo que quiero llevarlos al análisis, a la invitación, es a identificar hasta qué punto la tecnología deja de darme beneficios y empieza a afectarme a mí o a mis seres queridos. Adicional a eso, permítanme platicarles rápidamente una anécdota que viví en una reunión social hace un par de años. Dado que la gente sabe que hacemos investigación en este tema, llegaron dos personas. Estas personas eran la abuela y la nieta, y la abuela, la mujer adulta, llevó a la nieta conmigo y me dijo, doctora,
quiero que le dé consejos a mi nieta porque no deja el celular, se la pasa usando el celular. La niña, alrededor de 10 años, me vio entre sonrojada e incómoda, se percibía incómoda por la acusación que estaba haciendo su abuela. En ese momento, dado que pues necesitamos hacer una serie de observaciones, de análisis, de cuestionamientos para identificar si efectivamente hay una adicción o no, simplemente me limité en saludar y hacer una mueca para que la niña no se sintiera tan incómoda. En estas 3 horas que estuve con estas personas en la reunión que les comento, puedo decirles que a través únicamente de la observación, identifiqué que la niña de 10 años no usó su teléfono celular. Ella se dedicó a comer, a jugar con otros niños que estaban en el lugar y a hacer diversas actividades, pero en ningún momento yo me percaté que tomara el celular ni de ella ni de alguien más. Sin embargo, la abuela, la mujer adulta, no dejó en ningún instante el teléfono. Siempre lo tuvo en la mano, lo usó constantemente para diferentes cosas, tomar fotos, mandar mensajes, entre otros aspectos que a lo lejos no podría identificar, pero curiosamente la mujer adulta que iba a hacer esta exhibición de comportamientos, pues fue la que a mi percepción tenía mayor dependencia del aparato. ¿Y por qué les cuento esta anécdota? Porque justo nosotros tenemos que empezar con un análisis de cómo me estoy involucrando con las tecnologías, porque somos el espejo para muchos de los niños que están a nuestro alrededor. Y antes de incidir en catalogar, etiquetar e imponer un castigo porque algún menor lo está haciendo, tenemos que identificar de dónde viene ese comportamiento y qué otras alternativas les estamos dando. Un ejemplo muy rápido es preguntarse qué le dieron de regalo a sus hijos la Navidad pasada, el cumpleaños pasado, el que hayan obtenido alguna meta, ¿con qué lo premiaron? Posiblemente estamos hablando de un regalo relacionado con la tecnología, con los videojuegos. Insisto, no es que lo etiquetemos que está todo mal, simplemente es que tiene que ir acompañado de una serie de educación al respecto. Bueno, con ello vamos a entender a qué nos referimos con tecnoadicción. En general, cuando hablamos de una adicción, es un uso compulsivo, repetitivo y por espacios de tiempo prolongado. Cuando la persona ya tiene esta adicción a las sustancias o también hablamos de adicciones conductuales, siente una incapacidad de controlar ese impulso o de interrumpir el uso o consumo del objeto que me está produciendo la adicción. Principalmente, partamos que ninguna adicción es positiva, ni la adicción al trabajo que hemos hablado también en otros foros. Ninguna adicción es positiva, porque todas estas traen consecuencias sobre la salud, la vida social, familiar, escolar y laboral. Centrándonos en la adicción a la tecnología, también vale la pena aclarar que no es un fenómeno nuevo, sino que cada vez se presenta más en la sociedad debido a todo este desarrollo en el que estamos siendo parte, en donde los dispositivos, las aplicaciones y diversas actividades pues, van migrando a este mundo digital. Sí, efectivamente se encuentra más relacionada en las personas que pertenecen a la generación millennial o centennial, que son todos aquellos nacidos después de los años 80. Sin embargo, como les insistí anteriormente, la población de 45 años a más va incrementando los casos de adicción. Y aquí tenemos dos fenómenos muy particulares porque generalmente la generación X eh, son las personas que nacieron antes de los años 80. Estas personas en ocasiones están pasando por un cuadro donde primero tienen una tecnofatiga por la sobreexposición derivado del trabajo principalmente al uso de las tecnologías y después pasan a una tecnoadicción. En el caso de los baby boomers, que es la población
de los adultos mayores, ellos lo que encontramos es que principalmente padecen tecnofobia, porque la mayoría de los casos no han tenido una inmersión, una capacitación sobre el uso de la misma. Pero cuando empiezan a encontrar el camino e identifican que no es tan complejo y que no corren tanto riesgo en borrar o alterar el aparato que están utilizando, pueden desarrollar tecnoadicción. Entonces, hay que identificar también que estos otros grupos, aunque definitivamente las nuevas generaciones tienen esta necesidad de permanecer actualizados y de estar al pendiente de lo que sucede en este mundo digital. ¿Cómo saber que tengo adicción a la tecnología? Aquí, a manera personal, de los elementos que los signos y síntomas que les voy a ir comentando, podrían ustedes identificar cuáles son los que ya están presentando. Como les decía, hay adicciones de dos tipos. Hay adicciones a sustancias que también se ha hablado mucho al respecto, pero también hay adicciones conductuales. Si bien a estas alturas los manuales de trastornos psicológicos, el DSM-5, etcétera, no aceptan oficialmente la adicción a la tecnología, solo está aceptada la adicción a los videojuegos. Por lo tanto, quiero ser muy cuidadosa en decirles que estoy hablando de una adicción conductual y que se manifiesta de forma muy similar a la adicción a las sustancias. Seguramente la investigación que se esté realizando a nivel mundial va a contribuir a que pronto estemos teniéndolo como un nuevo trastorno y por ende se dé paso a diferentes intervenciones. No obstante, el fenómeno ya nos alcanzó y debemos identificar cuando la persona, a través de este uso de los dispositivos o el acceso de Internet, va teniendo periodos de ansiedad y sobre todo esa ansiedad se eleva cuando no está conectado, voy a usar estos términos de argot tecnológico, cuando está conectado la mayor parte del tiempo y en cualquier lugar, ¿no? Ya una persona que tiene esta adicción necesita estar haciéndolo de forma constante. ¿Cuánto tiempo es el que pasamos usando las tecnologías? Ese es uno de los primeros indicadores para identificar si estoy camino a esta adicción. El hecho de mentir sobre cuánto tiempo se usa, ¿no? Y esto es muy singular porque les puede pasar con aquellos adolescentes en donde los sorprendemos que siguen utilizando su teléfono portátil y cuando le preguntas cuánto tiempo llevas, lo acabo de agarrar, estaba haciendo mi tarea o estaba haciendo otras actividades. Entonces, cuando viene acompañado de las mentiras, también ya es un indicador relevante. Como les decía, el surgimiento de estados de ansiedad cuando se está agotando la batería de los dispositivos y la persona no puede concentrarse en otra cosa hasta que no logra enchufar su aparato tecnológico. Aquellas personas cuando se regresan a su casa porque dejaron el teléfono en el hogar, y aquí hay que ser muy cuidadosos porque entendemos que esto va a depender mucho de la profesión, de la situación, el contexto de cada individuo, porque hay personas que sí se regresan por el celular debido a que tienen que pedir un transporte a través de este dispositivo, porque tienen que avisar cuando llegaron por una serie, insisto, de aplicaciones que también se utilizan, pero cuando es meramente la sensación de me falta algo y no puedo avanzar si no lo tengo, entonces estamos cayendo en esta sintomatología. Otro, otro aspecto fundamental es cuando ya empezamos a tener alucinaciones. Y estas alucinaciones se conocen también como vibraciones fantasmas. ¿A qué me refiero? Al sentir, al creer que el teléfono sonó o vibró sin que esto sea cierto y la persona tiene que atender el celular porque está segura que escuchó eso, ¿no? Es cada vez más común que las personas que lo traen en los bolsillos, en los bolsos, en la mochila, revisa el celular y si le consultas, ¿qué pasa? Ah, es que sentí que vibró. Entonces, estas alucinaciones ya es una manifestación que estamos padeciendo estas adicciones.
La ansiedad que vivimos cuando no podemos atender los teléfonos, y esta es fundamental. Si lo ponemos en un ejemplo, en aquellas situaciones donde estoy teniendo a lo mejor una junta con mi jefe y mi jefe me tiene de frente, no puedo distraerme a revisar el celular, pero conforme pasa el tiempo, empiezan a sudarme las manos, a inquietarme, a querer que esto ya termine para poder voltear a ver qué es lo que me estoy perdiendo de ese momento de no consultarlo. Evidentemente, cuando uno ya abandona las responsabilidades por estar revisando el celular, por pasar tanto tiempo utilizándolo. Y estas responsabilidades no solamente es en la labor de trabajo, hay personas que pasan muchas horas o consumen muchas horas de su jornada laboral por estar navegando en redes y por ende su desempeño se ve mermado. Lo mismo sucede en el ámbito escolar. Inclusive cuando ya dejo de hacer cosas como alimentarme, dormir, hábitos de higiene, las relaciones. Hay personas que ya nos han reportado, madres de familia, que saltan horarios de comida de sus hijos o sus hijos están haciendo cosas sin que ellas estén atentas por revisar el teléfono. Estas actuaciones agresivas que seguramente para muchos ya son conocidas porque las han mostrado en diferentes redes sociales, en donde sobre todo los jóvenes y adolescentes al quitarles el celular, al prohibirles el uso en ese momento, actúan de manera agresiva y de manera eh, sorprendente por esta relación que ya tienen. De igual forma, las habilidades de afrontamiento a las situaciones cotidianas se van mermando y también hay estudios donde identifican que se está bajando esta tolerancia a la frustración de cuestiones de la vida porque la persona se siente con cierto control o menos expuesta cuando está detrás de esta pantalla. Por ende, cuando ya la persona está teniendo dificultad para interactuar con los demás. Bueno, si bien no hace falta ser un experto en este tema, yo creo que a simple observación podemos ir identificando si tienen estas conductas que les platico, en donde identifiquemos que efectivamente ya la tecnología está teniendo un impacto negativo. Entonces, si logramos resumirlas, pues vamos a ver una serie de cambios en el comportamiento, cuando la persona ya está inquieta, impaciente, irritable, sobre todo cuando no tiene acceso en ese momento. Temas de aislamiento y confinación, ¿no? Es cuando la persona ya prefiere realizar una serie de intercambios de varios aspectos a través de la conexión y va postergando o reduciendo el contacto personal, inclusive va deteriorando sus relaciones. Cuando ya hay una alteración en la vida diaria por usar la tecnología, ¿no? No ir al trabajo, no llegar a las metas del trabajo, del colegio, em, descuidan las obligaciones cotidianas, dejar o postergar estas situaciones por estar utilizando el celular. Cuando ya viene acompañada una serie de justificaciones, ¿no? Oye, es que pasas mucho tiempo usando el teléfono. No, estoy trabajando. Es que es parte de mi trabajo. O sea, cuando ya excede las justificaciones, eh, quiere decir que la persona ya está perdiendo el control. Como decía, el abandono a otras actividades que anteriormente eran gratificantes. Y aquí es uno de los primeros recomendaciones que les voy a hacer. Cuando no tenemos este acompañamiento profesional, una de las formas más fáciles de reducir una conducta, sustituir una conducta, es justo eso, pasarla con otra conducta que tenga prácticamente el mismo impacto o gratificación para la persona. Entonces, aquellas actividades que me producían algún bienestar, llámese el ejercicio, las reuniones con mis amigos, etcétera, las empiezo a dejar hacer porque las estoy sustituyendo con esta gratificación que aparentemente nos dan las tecnologías. Por lo tanto, una de las principales preguntas que les hacemos a los padres de familia es identificar cómo está compuesta su día a día, su jornada, para entender
qué tantas actividades se han dejado de hacer o qué otras opciones tiene, en este caso, los menores de edad para poder compensar el menor uso con algunas otras acciones que los motiven. Ok, en ese sentido, quiero tocar rápidamente el tema de un neurotransmisor conocido como dopamina. Justo, la dopamina está fuertemente asociada a los mecanismos de recompensa del cerebro. Entonces, las sustancias de las que hemos ligeramente tocado el tema, el alcohol, la cocaína, etcétera, promueven que a nivel cerebral, neuronal, se liberen dosis de dopamina, lo cual pues está comprobado que da un componente ilusorio de felicidad, de bienestar, de algún aspecto positivo, lo cual pues hace que la población se vuelva adicta porque evidentemente queremos más de esa sensación que nos está produciendo un bienestar, ¿no? Sin embargo, esta sensación es falsa y está centrada en un campo de visión cerrado y dispuesta a ciertas interacciones digitales que nos van alejando de la realidad. Eh, esta ilusión de felicidad es justo la que tenemos que atender porque en muchas ocasiones para las personas que caen en una adicción a la tecnología es que están buscando algo que no lo tienen de otra manera. Bueno, a su vez, la tecnoadicción o ciberadicción también está relacionada con otros trastornos. Vamos a entender que no todo se llama igual, que hay diversas situaciones, pero que justo al momento de relacionarse, pues hacen que esta adicción sea más frecuente y más fuerte. Uno de los trastornos es conocido como el infosurfing, y esto se refiere a la navegación continua y prolongada en Internet sin objetivos particulares. eh, Identificarán a aquellas personas que tienen el teléfono y solo están pasando el timeline de sus redes sociales, revisando páginas, navegando, pero efectivamente no tienen o no persiguen una búsqueda en particular. También podemos hablar de la oniomanía, y esta tiene que ver con las compras compulsivas online. Efectivamente, hay muchas situaciones que migraron a plataformas digitales y no es la excepción el tema de las ventas, en donde también puedes acceder a los portales de diferentes marcas y hacer tus compras para que te lleguen a domicilio. Esto facilita, por ende, muchas situaciones, pero también incrementa el que las personas que ya están por tiempos prolongados usando el Internet, pues sean más frecuente víctimas de este trastorno de compras compulsivas. Otro que se relaciona fuertemente es el conocido como gambling, y este tiene que ver con las apuestas que le hacen las personas online. Evidentemente, el que la persona esté tanto tiempo expuesta en este mundo digital, pues lo lleva a encontrar diferentes opciones que los enganchan y que van teniendo este factor de tolerancia. Cuando hablamos nosotros de tolerancia en alguna adicción, tiene que ver que conforme pasa el tiempo necesito exponerme a más dosis, ya sea de frecuencia, o sea, número de veces, pero también del tiempo que paso en ello. Asimismo, podemos hablar de la nomofobia. Y esta nomofobia se conoce como el miedo irracional a permanecer un intervalo de tiempo sin teléfono móvil. Insisto, ya hay personas con este trastorno que no pueden estar sin tener en la mano, o como veíamos en la imagen inicial, todo el tiempo en contacto con su celular. Continuando con estos trastornos, les voy a presentar estos otros: FOMO, generación muda, adicción al WhatsApp, infoxicación, sleep texting, aislamiento social, el phobing y selfitis. Vamos a ver rápidamente cada uno. El primero de ellos, por sus siglas en inglés, si lo traducimos, es el miedo a perderme de algo, ¿no? Muchos jóvenes hoy por hoy
tienen este trastorno debido a que las cosas cambian rápidamente y entonces sienten que se están perdiendo de algo, de la vida de sus amigos, de lo que está diciendo su figura pública favorita, de algún influencer. Entonces, esta sensación de necesito checar porque estoy quedándome fuera de lo que sucede en mi mundo digital, ¿no? Esto también sucede con los grupos de WhatsApp y es una de las de los que vamos a ver a continuación, porque cada vez reencontramos más personas adictas al WhatsApp y tienen múltiples grupos formados para diferente cosa y pasan muchísimo tiempo revisando y actualizándose todo lo que está contenido ahí. El- el- la generación muda em, se refiere exclusivamente a que los más jóvenes han optado por realizar cualquier tipo de comunicación a través de interacciones de texto, evitando a toda costa hacer la llamada. Y seguramente ahorita, pues les vendrá a la mente cuántas veces ustedes han intentado llamarle a sus hijos o a algunas personas y ya no les toman la llamada o los cortan inmediatamente o hay excusas del por qué no contestaron a su búsqueda. Entre las excusas más frecuentes es no lo escuché, no tenía señal, me estaba quedando sin batería o estaba ocupándolo en otro. Pero todas estas acciones llevan a que sienten una invasión de cuando reciben una llamada y le evitan a toda costa, lo cual pues han migrado a seguir en comunicación porque efectivamente no es que la generación muda sean aquellos que no se quieran comunicar, sino que lo hacen a través de textos, de audios que mandan en estas plataformas y pues evidentemente, como lo vamos a ver ahorita, pues va teniendo una serie de afectaciones en las relaciones interpersonales, pero también en las habilidades que los más jóvenes están bajando. Prácticamente el 57% de estas personas que hemos platicado definitivamente prefieren textear que hacer alguna llamada. La adicción al WhatsApp, como ustedes saben, es una de las aplicaciones que más se usa y tiene diversas opciones para enviar imágenes, texto, fotos, audios, en fin, nos permite hacer un sinfín de opciones. Sin embargo, justo este universo de posibilidades, pues está cayendo a que cada vez haya más personas que dependan de forma dramática del uso del WhatsApp. Si ustedes identificaran cuánto tiempo, cuántas veces entran a su WhatsApp al día, pudiera ya ser un tema de un mal funcionamiento. Otro aspecto que cabe en estos trastornos es el conocido como infoxicación. Y la infoxicación, pues es el exceso de información. Recibimos más de lo que inclusive podemos gestionar o administrar. Por ende, cuando ya estamos con este cúmulo de datos, pues nos genera ansiedad y una serie de consecuencias que humanamente no es posible administrarlo ni retenerlo, solamente nos estamos saturando sin ningún fin productivo. Esto se causa por estar todo el tiempo conectado, como veíamos, prácticamente 7 de cada 10 personas pasan todo el día conectado, pero también atañe a diferentes situaciones. Por ejemplo, en el actual confinamiento, pues las personas tienen miedo de la situación y quieren hacerse llegar de información. Sin embargo, aquí la recomendación es, si ya me informé de las noticias en la mañana, pues ya no es necesario que esté viendo las noticias del mediodía, de la comida, de la tarde, de la noche, porque lo único que estoy haciendo es alterándome y no permito a mi mente y a mi cuerpo realizar o ocupar esos espacios de tiempo en otras actividades. Tenemos también sleep texting, que tiene que ver ya en casos graves, en donde la persona, aún en fases de sueño, opera su celular.
¿no? Manda textos, marca cosas y no se da cuenta hasta el siguiente día cuando identifica que tuvo algún tipo de actividad. Este factor de irnos a la cama con el celular es sumamente negativo, no solamente porque tenemos el estímulo de la tecnología, tenemos un aparato funcionando cerca de nuestro cerebro, sino porque en la mayoría de los casos lo que nos reportan las personas con las que colaboramos en estos trastornos es que están sonando las notificaciones, entonces la persona no tiene este sueño profundo, el cerebro detecta la notificación. Vale la pena decir que los desarrolladores de las tecnologías, de estas aplicaciones, evidentemente se basaron en un modelo que iba a incidir desde la parte del funcionamiento del cerebro. Entonces, cuando el cerebro recibe este estímulo de que tenga una notificación, es casi este, inmediata la reacción para atenderlo, ¿no? Estimula ciertas áreas del cerebro que están asociadas con elementos muy primitivos que nos ha llevado a la supervivencia. Entonces, el tenerlo ahí me implica bastantes riesgos, además de que hay personas que han dado información o abierto cuentas bancarias estando dormidas. El tema de aislamiento social creo que es uno de los más preocupantes porque evidentemente para muchas personas el aislarse lo hacen ya de forma voluntaria. Y no estoy hablando de las medidas de confinamiento, estoy hablando ya de un aislamiento per se, a que ya no quiero hacer otras actividades por estar atrás de una pantalla. Es más sencillo y me representa menos exposición, menos reto, preparar un texto, grabar un audio, tomarme una foto y si no me agrada, cambiarlo, que tener una interacción en vivo. Lo cual, pues evidentemente, va cambiando la forma en que las personas toleran el error, la frustración y pues el tener una relación cara a cara. Esta otra variable que es phobing consiste en cuando ignoras a alguien que está a tu lado por prestar atención a tu teléfono e inclusive no necesariamente tiene que ver con que estés usando el teléfono cuando estás con otra persona, sino que lo tengas como una especie de intermediario con tu interlocutor. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo voy a tener una conversación con alguien, formal o informal, y tengo el dispositivo frente a mí o al lado mío, esto ya está analizado que reduce la percepción de cercanía, de confianza y de calidad en la conversación entre las personas. Em, Insisto, ya se ha normalizado el que las personas traigamos los dispositivos y los pongamos en todo momento y estén disponibles. No solamente por lo que les comento, que es casi involuntario el que uno atienda la pantalla cuando escuchas o ves que recibes algún tipo de notificación, sino que la persona tan solo por ver el artefacto ya lo percibe como que esta conversación no me está favoreciendo. Lo que hemos encontrado es que la mayoría de los divorcios actualmente están reportando problemas por este tipo de conductas relacionadas con el teléfono. Adicionalmente, quiero platicar también sobre esta otra variable conocida como selfitis. Evidentemente, todos estos trastornos hace falta mucha investigación. Nosotros en la facultad llevamos ya desde el 2016 haciendo estudios, sin embargo, pues evidentemente son fenómenos nuevos y que se están presentando y que hay que realizar, encontrar más información, pero a manera general les comento los que ya hay algún tipo de análisis, resultado documentado. Y este es el caso de selfitis, ¿no? Hablamos de una necesidad obsesiva de estarse sacando fotos, conocidas como selfie, y compartirla en redes sociales. Y ojo,
porque seguramente dicen, pues yo lo hago o tú lo haces, pero estamos hablando de algo obsesivo. El que una persona comparta de vez en cuando una selfie, pues no estamos cayendo en un trastorno. Pero cuando la persona ya eh, depende de esa selfie para prácticamente ser feliz, entonces hay que poner atención. Y sobre todo, volteamos a ver este tipo de trastornos porque ha ocasionado un sinfín de muertes, ya que las personas, con tal de conseguir más me gusta o más likes o más seguidores, pues quieren obtener una selfie diferente, arriesgada, importante, y eso puede, como estamos platicando, producir o arriesgar la vida. Muy bien. Ya vimos un panorama y empezamos a analizar que hay una serie de trastornos que se están relacionando y que nos está llevando justo a esta adicción. Ahora, ¿cómo afecta a las personas y en particular a los niños y más jóvenes? En promedio, estas generaciones están dedicando más de 6 horas al uso de Internet. Si lo llevamos a la semana completa, son 2 días que las personas pasan exclusivamente en los dispositivos, ¿sí? Esto ya es alarmante porque trae una serie de afectaciones y porque evidentemente al ocupar tanto tiempo, pues dejas de hacer otras cosas vitales. ¿Qué es lo que ocasiona? Ocasiona una lista impresionante de de daños hacia la salud. Voy a mencionarle a grandes rasgos algunos. Obviamente incide en la salud mental porque va ocasionando déficit de atención, problemas con el aprendizaje, hiperactividad. Está asociado con pérdida de memoria, con disminución en la capacidad de retención. No se desarrollan algunas funciones cognitivas y va ocasionando daños psicológicos y neurológicos. Se asocia con bajo rendimiento escolar y laboral. Cada vez hay menos interés por la lectura. También hay una disminución importante en la actividad física y por ende, pues hay menor desarrollo en la musculatura, en la motricidad fina. Hemos encontrado principalmente en los que son adictos a los videojuegos, dermatitis derivado por el estrés, la ansiedad que ellos viven con la interacción en estos dispositivos. También problemas oculares. Evidentemente, el funcionamiento normal son 22 parpadeos por minuto y esto llega a veces a ser únicamente 7 cuando estoy atento de las pantallas. Una reducción importantísima en el tiempo de interacción con las personas. A veces estoy al lado de las personas, pero no interactúo con ellas. En el lenguaje también hay análisis importantes y ya hay estudios en otros países donde se ha identificado cómo la persona va teniendo cada vez menos vocabulario porque lo están sustituyendo con imágenes o con conocidos como emoticons. Todos estos sentimientos de malestar se van proyectando en conductas disfóricas y cuando hablo de conductas disfóricas son estas emociones desagradables como la tristeza, como sentimientos de depresión, ansiedad, irritabilidad, que nos va llevando a diferentes repercusiones en nuestros hábitos de sueño, de alimentación, de relaciones, como he venido insistiendo a lo largo de esta charla. Conforme la dependencia avanza, el individuo se aísla. Cuando ya ustedes a estas alturas identifican que sus hijos, que sus familiares, sus seres queridos ya están más tiempo aislados, es porque posiblemente ya estamos hablando de una adicción severa. Cuando la persona ya no puede limitar su uso, cuando va incrementando, como les comentaba, la frecuencia y la duración en cada interacción con la tecnología. Ahora bien, si bien estamos ahorita centrándonos como en algunas afectaciones, si nos extendemos a las repercusiones que van a tener en la vida, tan solo por mencionarles un aspecto, es en el incremento de la tasa de accidentes vehiculares. Justo
Hay estudios también y hay campañas muy interesantes dirigidas a que las personas que conducen no atiendan su celular porque está asociado con un incremento importante en los accidentes. La persona se distrae para atender el celular, para mandar un mensaje de voz, para revisar el mapa. Y ese momento en el que ustedes bajan la mirada te equivale a recorrer cierto kilometraje sin que estés atento de los estímulos que tienes. De igual forma, los peatones. Encontramos cada vez más y más personas que cruzan las calles, que no se percatan de los riesgos que tiene por ir atendiendo su celular. Uno de los puntos más alarmantes y por lo cual, insisto, celebro estas campañas y el que tanta gente las esté siguiendo, es por los problemas que están trayendo en los menores de edad. Hay un incremento considerable en la cifra de suicidios, en los casos de depresión por el uso inadecuado de las redes sociales. No solamente tener estas afectaciones en los desempeños, sino que también vemos cómo los jóvenes cada vez presentan mayores índices de obesidad, de ansiedad, menor capacidad productiva, más conflictos familiares, en ocasiones también problemas económicos cuando caemos en estas compras compulsivas, cuando la persona quiere tener lo último del videojuego, del teléfono, porque pareciera que su estatus va a depender de esas cuestiones. Pero sobre todo estamos en un momento crucial en donde la misma pandemia nos ha tornado en una situación difícil, en donde uno de los aspectos que hay que poner especial atención es en la salud mental y cómo esta pandemia nos está repercutiendo. Por ende, cualquier otra situación que sume a un estado de depresión, a un estado de ansiedad, créanme que no es necesario. Si bien, insisto que las tecnologías nos ha permitido continuar operando socialmente hablando y todo el avance que conlleva, la preocupación está en la importancia y en el uso protagónico que le estamos dando en nuestra vida diaria y cómo esto va a afectar en nuestra salud. Primero, los papás tenemos que pensar en qué uso le estamos dando, cómo es este espejo o este ejemplo que les estamos facilitando a los más pequeños de la casa, porque posiblemente somos los que propician que ellos ya estén haciendo un uso inadecuado. Hay personas especialmente vulnerables y esto se debe a su desarrollo madurativo, a sus rasgos de personalidad, a su tolerancia a la frustración, a su historia de vida en particular, que posiblemente sean más propensas a adquirir esta adicción. Entonces, también la invitación es empezar a entender estos factores biológicos porque no a todos nos va a implicar el mismo riesgo. Sobre todo, hay que limitar los tiempos de exposición en las mentes en formación. No podemos en estos periodos de desarrollo, de aprendizaje, insisto, de desarrollo neuronal, pasar tanto tiempo al día. He visto lamentablemente que muchos padres de familia le dejan el aparato tecnológico a bebés de ciertos meses para que se distraigan, para que ellos puedan hacer otras cosas. Y desde ahí ya su cerebro está desarrollando una serie de relación dependiente con la tecnología. Justo hay que entender que los tiempos de exposición son muy, muy importantes y en los menores de 5 años, una exposición al día de 30 minutos es más que suficiente. Insisto, entre más tiempo pasen, el cerebro se va a volver dependiente de esta ilusión de los niveles de dopamina y conforme van creciendo van a requerir más exposición en tiempo y en frecuencia. ¿Qué es más sencillo? ¿Prevenir
o curar? Pues depende mucho del momento en el que estemos viviendo hoy día. Sin embargo, la invitación es a la prevención y la campaña que estamos hoy día viviendo es hacia la prevención. ¿Cómo vamos a unir estos esfuerzos? Pues es educar desde la infancia en la autorregulación de esta sensación de lo que me provee el usar, el jugar, el compartir situaciones, para que la persona empiece a tener este autocontrol y este buen involucramiento con la tecnología. El irnos al otro extremo, papás de familia, créanme, no es lo más recomendable. Cada uno va a tomar la mejor decisión para los suyos, pero el aislarlo, el separarlo por la totalidad es algo que en la actualidad no podemos porque estamos en un mundo con avance digital y donde muchas acciones pasan. Entonces, la recomendación, insisto, es en la autorregulación, el tener en el acceso, pero saber que tengo tiempos, que tengo ciertas aplicaciones o páginas que puedo consultar y no solamente dejar que el niño navegue sin algún control o algún cuidado, estar muy al pendientes de los contenidos que revisa, pero ir facilitando esta inmersión para que el día de mañana sea un adulto responsable y tenga esta relación sana hacia el uso de las mismas. Regular los tiempos, como les decía, condicionar también a otras actividades, o sea, tener una rutina al día lo más amplia y variada posible. Y claro, va a haber un tiempo para el estudio, para la alimentación, para el ejercicio, para la recreación, en fin, donde pueda tener un balance y un equilibrio y que pueda estar haciendo una diversidad de opciones como lo esperamos. Fomentar otras actividades, como les decía, el hecho de tener otras actividades que me producen un bienestar, un agrado, pues va a hacer que también las busque realizar y no solamente a través de la tecnología. Potenciar las relaciones personales cara a cara, no solamente a través del celular. Evitar el uso compulsivo, tratar de no estar checando indiscriminadamente, de forma constante, los correos, los mensajes. También debemos nosotros como adultos identificar cuántas veces estamos agarrando el teléfono y cuántas veces de esas es enfrente de nuestros hijos. Educar ante el uso de la información, autorregular las aplicaciones y obviamente reflexionar cuando hay alguna situación que esto dificulte. Hasta aquí ha sido un panorama a grosso modo. Quiero invitarles sinceramente a que se desconecten en la medida de lo posible, a que aprovechen lo que toda esta vida nos ofrece y disfruten de esa. Evidentemente es una opción que tenemos en la actualidad. Sumémosla a nuestras vidas, saquémosles el mayor de los provechos, pero no nos volvamos víctimas de un uso irracional. Hasta aquí mi conferencia. Muchas gracias a la Fiscalía por la invitación y yo voy a estar atenta a las redes sociales y cualquier información al respecto que quieran profundizar, con mucho gusto los atenderé. Les regreso los micrófonos. Muchas gracias.